La vida y la ética. Cuando estos dos elementos se conjugan, intentan resolver, intentan integrar aspectos que son muy difíciles de tratar, sobre todo por lo que involucra para nosotros, al menos que consideramos que somos conscientes, el hecho de saber tratar la vida y tener fundamentos éticos para ello. Ya que la vida es una cosa tan compleja, tan difícil de entender, y que por supuesto hemos admirado a lo largo de siglos a través de creencias, de expresiones filosóficas, de el intento científico por comprenderla, también hemos desarrollado muchos valores, conocimientos, filosofías también de tipo moral y ético que nos ayudan a tratarla de la manera adecuada. Y hoy precisamente, aquí en Miscelánea, vengo a hablar de una de estas ramas de la ética que han enfocado su estudio en aquellas cuestiones que relacionan a la vida, con la ética, con la salud humana y sobre todo con la necesidad de examinar cuáles son los avances en investigación científica y tecnológica, intentando responder, por supuesto, a preguntas sobre aquello que es correcto e incorrecto a la hora de tomar decisiones en una atención médica, en la investigación, y qué principios vamos a tener para poder desarrollar esto de una manera verdadera, comprensiva, que no violente ni trate mal aquella persona, aquel ser, aquella entidad viva que por supuesto manifiesta deseos, placer, gusto, que ha tenido memoria y que en esa complejidad por supuesto tenemos que respetarla. Estamos hablando hoy en Miscelánea de la bioética, todo ese complejo eh, lleno de filosofía, de antropología, de sociología, de salud, y de muchas disciplinas más que por supuesto generan una intersección de saberes para poder comprender y tratar de manera adecuada este tema tan complejo como es la vida. El derecho a la vida y a la muerte, la experimentación en humanos, la manipulación genética, la donación y el trasplante de órganos, la eutanasia, la clonación, la privacidad médica, todo este complejo mundo hace que la bioética sea un campo interdisciplinario que involucra muchísimos profesionales en diferentes áreas, en derecho, en teología, en filosofía, en medicina, en antropología, a fin de que se pueda proporcionar una orientación adecuada y se pueda llegar en momentos difíciles a tomar decisiones bien informadas y justas. Ahora bien, ¿cuándo nace y en qué momento surge la bioética? Hay que entender que para poder desarrollar este concepto de bioética que aparece como palabra propiamente, o como término acuñado en 1970 a partir de la obra de el oncólogo Van Rensselaer-Pottery, que llegó a definirla en su momento como una suerte de puente entre ciencia y humanismo, pues hubo muchas cosas, hubo muchos acontecimientos que se dieron y que permitieron que surgiera la necesidad del nacimiento de la bioética. Quizás uno de los momentos claves fueron los juicios de Nuremberg, aquellos juicios realizados después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los criminales de guerra del partido nazi que habían hecho, por supuesto, experimentos atroces con la población judía y con otros prisioneros. Y por supuesto generaron una creciente conciencia sobre la necesidad imperante de establecer principios éticos para la investigación y la práctica médica. Junto a esto también y en ese periodo y en las siguientes décadas se veía un avance muy grande en el desarrollo tecnológico de la medicina y había necesidad de comenzar a entender cómo trabajar frente a ciertos problemas, frente a ciertas situaciones, por ejemplo, en la vida de los pacientes que estaban en estado vegetativo
o cómo mantener el desarrollo de técnicas de reproducción asistida, entre otra serie de cosas que permitían hacer una suerte de cuestionamientos a todos estos procedimientos. También, y por supuesto, esto entra ahí en ese paquete inmenso de cosas que trata la bioética en cuanto a la salud y el trato moral que se debe tener en ella. Fue el debate sin duda del aborto y también el de la eutanasia, puesto que estaban muy relacionados tanto al principio como al final de la vida, y cómo entender la autonomía del paciente, los derechos de la mujer en estado gestante, cómo proteger la vida humana y cómo tomar decisiones en esos momentos. Por supuesto, otro elemento que fue fundante y que ayudó a la necesidad de tener que generar un proceso bioético, un conocimiento desde allí, desde esta nueva rama, desde esta interdisciplina, fue la globalización y la diversidad cultural, debido a que el aumento de la interconexión global y la diversidad de las culturas llevaron a la necesidad de establecer principios éticos y universales que pudieran aplicarse en diferentes contextos culturales y sociales. Había interacción de personas, de pueblos, cada uno con una concepción distinta de la salud, pero que tenían a veces principios afines y otros totalmente distintos, y por lo tanto la necesidad de trabajar sobre unos principios en común fueron totalmente necesarios. Ahora bien, ¿cuáles son los principios fundamentales de la bioética? Aquellos que sirven, por supuesto, de guía, que sirven de base para poder trabajar y poder tener un camino y una senda mínimamente básica y fundamental para poder desarrollarla. Básicamente son cuatro que fueron nombrados por los autores, y en especial por el autor que inicia con este concepto, que fue a quien ya mencioné, el oncólogo Van Rensselaer-Potter, y él postula que deben haber cuatro valores: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. En cuanto a la autonomía, se nos dice que el principio como tal se refiere al derecho de los pacientes de tomar decisiones informadas y autónomas sobre su atención médica. Esto incluye, por supuesto, el derecho a rechazar tratamientos médicos y a ser informados sobre los riesgos y beneficios de cualquier procedimiento médico. Esto es importante porque cuando un paciente va a entrar a alguna, ya sea una terapia o un procedimiento eh, de cualquier orden en el ámbito médico, se le debe informar qué debe hacer y qué va a pasar allí, y cuáles son los riesgos, los pros y los contras que tiene al optar por este procedimiento. También está el principio de beneficencia, que implica que una obligación de los profesionales de la salud para actuar en el mejor interés del paciente y hacer todo lo posible para mejorar su salud y bienestar. Es decir, debe trabajarse por el bien inmediatamente del paciente, y aquellos profesionales en el área de la salud tienen que hacerlo con ese fin. La no maleficencia, que es otro de los principios, se refiere a la obligación de los profesionales de la salud de no hacer daño al paciente. Es decir, si en el otro es hacer algo positivo por él, en este es hacer algo que claramente no implique ningún mal y que se evite en cualquier tratamiento o procedimiento un daño o dolor innecesario al paciente. Y por último, y no menos importante, por supuesto, está el principio de justicia, que se refiere a la obligación de garantizar que los recursos médicos sean distribuidos de manera justa y equitativa, sin discriminación por motivos de género, raza, sexo o cualquier otra característica. Esos son como los principios fundamentales que permiten generar un derecho y una base bioética lo suficientemente fuerte y robusta que ayude a los pacientes a ser tratados de una manera adecuada. Ahora bien, entre todo este marasmo de cosas, pues nos vamos dando cuenta que la bioética va a tratar
cosas tan importantes como el consentimiento informado, los asuntos en torno al principio y el fin de la vida. Y en ese sentido, pues tiene que tratar con temas tan complejos como la eutanasia, la atención al final de la vida, por supuesto, y la muerte cerebral, que tiene eh, cómo tratar sobre todo y cómo proceder frente a las investigaciones en seres humanos, cosa que la bioética ayudó muchísimo a trabajar y a tratar de una manera adecuada, porque antes en muchas ocasiones se hicieron investigaciones atroces sobre personas y sobre poblaciones enteras. Y fue la bioética la que ayudó precisamente a investigar y a detener estos procedimientos mal hechos, donde la mala praxis científica estuvo allí. Y aquí hay un examen de todas las cuestiones relacionadas a la investigación en seres humanos, incluyendo el uso de placebo, la equidad en la selección de sujetos de investigación y la protección de los derechos de los participantes en este tipo de investigaciones. También otro de los temas que ha tratado y que sigue estando en boga debido a toda la investigación que hay en la actualidad es la manipulación genética, en temas como la clonación, la adición de genes y la selección de características genéticas en fetos, cosa que está cada vez más en boga debido a los resultados en la investigación que se están haciendo en la actualidad. Eso nos lleva, por supuesto, también a un tema que es importante para muchas personas y es el trasplante de órganos y todas las cuestiones éticas que están implicadas allí, incluyendo, por supuesto, la donación y el comercio de órganos y la justicia a la hora de la distribución para poder ayudar a personas que necesitan de estos trasplantes. Otro de los temas es la privacidad y la confidencialidad médica, puesto que hay muchísimas cosas que deben ser comprendidas allí en torno a la privacidad y la confidencialidad de la información que los médicos emplean en torno a los pacientes, cosas que no se pueden divulgar, cómo tener acceso a los registros médicos y cómo debe divulgarse la información médica. Y otro de los temas también, y sobre todo en estos últimos años, ha tenido mucha relevancia por el impacto que tiene para todos a nivel mundial, es todo lo que tiene que ver en torno al cambio climático y la salud. Em, Todo lo que tiene que ver con el impacto que hay en la salud pública y un acceso a la atención médica. Y por supuesto, porque es un tema que sobrepasa al ejercicio meramente tecnológico y reflexivo y tiene que ver más con el ámbito de lo natural, pero que en últimas nos afecta a todos. Ahora bien, si alguien está interesado en aprender un poco más de bioética, por supuesto, debe buscar a los autores que se han dedicado al desarrollo de esta disciplina, de este nivel de conocimiento, de este campo de interacciones académicas, en el que, por supuesto, hay quienes han desarrollado todo un saber en torno a esto, ¿no? Y yo les recomendaría, por supuesto, que lean a aquellos que son los fundadores. Uno, en todos los temas debe ir a quienes iniciaron y promovieron en realidad el concepto. Aparte de ya mencionado oncólogo, que fue quien acuñó el término de bioética, es importante tener en cuenta a los siguientes autores que mencionaré. Hay muchos más, por supuesto, pero estos son como los más reconocidos. Tener en cuenta mucho la obra de Principios de Ética Biomédica de Tom Beauchamp y James Childrens, que desarrollan allí el enfoque de los 4 principios éticos fundamentales que ya mencionamos y que habían, por supuesto, elaborado de una manera muchísimo más detallada. También es importante leer, en este caso, al filósofo y médico Leon Kass, que escribió extensamente sobre temas biomédicos, trató el tema de la clonación, de la eutanasia y de la ingeniería genética. Ruth McLean es una profesora también de bioética y filosofía. Ella ha escrito muchísimo al respecto, en especial sobre la investigación en seres humanos, la privacidad médica y el control de la natalidad. Otro autor es Daniel Callahan, que es fundador del Hastings Center, un centro de investigación en biomédica, y escribió
sobre temas que incluyen el racionamiento de atención médica, la eutanasia y la investigación médica. Y también está el autor Peter Singer, que es un filósofo y bioético que escribió muchísimo sobre algo que también hay que incluir aquí dentro de la bioética, y es la ética animal, cómo tratar a los animales con un impacto, por supuesto, en el mundo veterinario, la eutanasia y la distribución justa de los recursos. La bioética, por supuesto, como es fácil de ver por todo lo que yo he comentado aquí, pues tiene que ver muchísimo con campos como la filosofía, el derecho, la sociología, la medicina, las ciencias naturales, la economía, y en ese sentido, pues toma muchos de los conceptos que están dentro de ella: género, raza, etnia. Tiene que trabajar con conceptos y marcos conceptuales de la filosofía, de la medicina, y es, hace con esto un entramado bien interesante de disertaciones que nos ayudan a tomar las mejores decisiones posibles para poder tener una mente preparada, que justifique y pueda preparar y pueda sobre todo sobrellevar y entender este complejo mundo que hay detrás de las acciones que tienen que ver con respecto a la salud. En ese sentido, por eso es tan importante entender el impacto que ha tenido la bioética y cuáles son las razones que hacen que sea tan importante. Por un lado, por supuesto, la protección de los derechos y la dignidad humana, que creo que ha quedado aquí bastante claro. La bioética se basa en ese respeto por la dignidad inherente a todo ser humano, y en ese sentido pues ha ayudado a proteger los derechos y la autonomía de las personas, buscando garantizar que las decisiones sobre la salud y el cuerpo pues de cada persona sean respetadas. Los análisis en dilemas éticos, que no solamente se tratan ya en torno a una ética abstracta, sino que nos permite abordar dilemas éticos de manera concreta y aplicados en la medicina, analizando, por supuesto, cuestiones muy complejas en relación con la tecnología y con los otros temas que hemos visto aquí. También es importante para poder orientar en algo tan básico como la toma de decisiones. Muchas decisiones hay veces se toman sin conocimiento, ignorando mucha información. En este caso, la bioética busca ofrecer orientación a los profesionales de la salud, que no se la saben todas, por supuesto, y que tienen que trabajar muchísimos temas para poder saber y desarrollar su profesión, y se le debe sumar esto, y por lo tanto es mejor que cuenten con profesionales que los asistan en este tema. Puede ayudar a investigadores, a legisladores, a personas que están en el ámbito del derecho, y por supuesto a los pacientes, para que sepan tomar de la mejor manera aquellas decisiones, teniendo en cuenta valores, intereses, el derecho en boga en ese momento y todo lo que tiene que ver con las decisiones que son tan difíciles de tomar en la salud y en la atención médica. Por supuesto, también es importante para la regulación y las políticas de investigación, cómo debe procederse científicamente, cuáles son los protocolos de investigación que deben haber, que deben existir, cómo deben protegerse los sujetos en ese momento, y cuáles son los estándares éticos que deben incluirse para una buena práctica médica. También, y por supuesto de un grado de importancia igual que los anteriores, es importante la bioética para el fomento del diálogo y la participación pública. Es importantísimo que las facultades de medicina, de antropología, de derecho entren a este debate, y cada vez se pueda capacitar más a los políticos en el conocimiento de este tipo de saberes que han interactuado en la bioética, puesto que esto también debe ser parte de la cultura política de un pueblo, pues ya que trata de valores culturales, de creencias, de las ideas que tenemos en torno a la salud y de lo que podemos hacer como personas y como entes conscientes pertenecientes
a una sociedad a la hora de trabajar por la salud. Como define, ya para finalizar y para dejarlos con una reflexión en esta miscelánea de hoy, pues la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención en salud, siempre que este estudio se realice a la luz de valores y principios éticos. Esa definición que acabo de dar es de la Organización Mundial de la Salud, que insiste y busca que todas las personas en la mejor manera posible, empezando por supuesto por aquellos que están interesados por este conocimiento y aquellos profesionales que están directamente relacionados con el tema de la salud, por supuesto, entiendan. La bioética es, por lo tanto, un tema importantísimo que debemos aprender a comprender, que debemos aprender a relacionarnos con él y a integrarlo cada vez más a nuestras sociedades, estudiándola, conociéndola y, por supuesto, indagando cada vez más desde ella para poder aprender mucho más y poder ampliar su conocimiento. Por eso considero que es uno de los temas importantes para incluir aquí en esta miscelánea.